Hola, buenas noches, Dios les bendiga, saludos a todos. Gracias por estar conectados un jueves más de estudio bíblico. Mi nombre es Joan y aquí a mi lado el hermano Oscar. Amén. El tema de hoy es falsos profetas y falsos maestros. Amén. Gran tema para lo que estamos viviendo hoy en día dentro de la iglesia. Amén. El jueves pasado estuvimos estudiando el capítulo 1 del segunda epístola del apóstol Pedro, donde, ¿verdad?, discutíamos aspectos de nuestra vida espiritual con Dios, aleluya. Amén. Hoy vamos a estar entonces enfatizando más en lo que es la falsa profecía y los falsos, ¿verdad?, lo que son los apóstatas dentro de la iglesia. En la primera epístola de Pedro, era algo diferente, discutía, ¿verdad?, referente a lo que recibía la iglesia desde afuera, ¿verdad?, los ataques. Pero ahora en esta segunda epístola vamos a discutir, ¿verdad?, dentro de la misma iglesia los ataques que recibimos nosotros, ¿verdad?, a diario, cómo somos afectados, ¿verdad?, espiritualmente. Porque la Biblia nos dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades en los cielos. Así que nuestra lucha espiritual es constante, ¿verdad? Y en eso se va a basar el capítulo 2, ¿verdad?, que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Le exhortamos a que vaya a YouTube y le dé like al canal bajo Ministerio Bíblico, Ministerio Bíblico Pan del Cielo. Ministerio Bíblico Pan del Cielo, amén, aleluya. Y en Facebook, Ministerio Bíblico Pan del Cielo, y también estamos en Telegram bajo el mismo nombre. Pusimos los links o los accesos de las páginas en los comentarios del video, los van a ver, no sé si lo ven arriba o abajo, ¿verdad? No sé el formato en que el dispositivo que estén utilizando. Pueden cliquear en ese link y los va a redirigir directamente a cada una de las páginas, ¿verdad?, que ya las he mencionado. Amén. Vamos a orar para que Dios se glorifique en este estudio, ¿verdad?, y sea de gran ayuda para usted y le ministre de gran manera, al igual que nosotros. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu inmenso amor, mi Dios amado, por permitirnos estar reunidos, mi Dios de la gloria, para estudiar tu palabra, mi Dios amado. Esa palabra que nos levanta, que nos reaviva, mi Dios amado, que a través de ella recibimos paz, recibimos seguridad, recibimos sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Sé tú dándonos sabiduría, mi Dios amado. Sé tú dándonos inteligencia, Padre de la gloria. Háblanos y ministranos en esta hora, Señor amado. Que podamos, Señor Jesús, poner en práctica lo que hemos de recibir en el día de hoy y podamos llevar esta palabra a otros, mi Dios amado, para que sea, Señor Jesús, de impacto a sus vidas, Padre eterno. Mira aquel que no te conoce, mi Dios amado, y que está escuchándonos en esta hora, Padre de la gloria. Sé tú obrando en su vida, Padre amado. Sé tú rescatando almas, Padre de la gloria, y trayéndolas a tus caminos, mi Dios amado. Sabemos, Padre eterno, el nombre del que tú Señor. estás a las puertas, mi Dios amado, y que tu iglesia será levantada Gracias, en un Dios. abrir y cerrar de ojos, mi Dios amado. Guarda Padre eterno, tu sé pueblo. preparando tu iglesia, mi Dios amado. Sé preparándonos día a día, mi Dios de la gloria, que estemos en obediencia, mi Dios amado, y bajo tu voluntad perfecta, mi Dios amado. Gloria Oh Padre al eterno, nombre todo del esto te lo pedimos en Señor. el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Aleluya, Señor. amén, amén y amén. Gracias, Gloria a Dios. Señor. Eres santo, mi Dios amado. Gloria a Aleluya. Dios. Amén. Ok, como les iba diciendo, el capítulo anterior que discutimos fue el primer capítulo de la segunda epístola de Pedro, y este capítulo comienza, ¿verdad?, con un saludo. No especifica, ¿verdad?, el saludo que da Pedro en este capítulo. Simplemente él dice en el primero que es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que ha alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Amén. Así que él es como un saludo a todo aquel, ¿verdad?, cristiano, a todo aquel que ha reconocido que Cristo es su Salvador. No es como en otras ocasiones que va a iglesias específicas hablándolo como la epístola anterior. Amén. Amén. Pedro nos exhorta a vivir de una manera agradable a Dios.
añadiendo de su fe la buena conducta, el entendimiento, el dominio propio y la paciencia. Nos explica que las promesas de Jesucristo permiten a los santos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. En las promesas que nosotros tenemos en la palabra de Dios son para sus hijos. Y sus hijos somos aquellos que le hemos reconocido como Salvador. Amén. Amén. No es esa, ¿verdad?, ideología de creencia que dice todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Amén. Pero creación es diferente a ser hijos. Aquellos que son llamados hijos son aquellos que reconocen que Cristo vino, murió, Amén, resucitó amén. y ha de venir. Amén. Así que para Amén. esos son estas promesas. Él nos dice que nos anima a ser firmes en nuestra vocación y elección. Pedro recuerda su experiencia en el monte de la transfiguración, en donde él fue testigo de Cristo glorificado y oyó a la voz del Padre. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, y esa es la palabra. Amén. Hoy, como ya le había indicado, vamos a estar hablando sobre los falsos profetas y los falsos maestros, que eso es verdad. Está en el capítulo 2 y nuestro hermano Oscar pues va a continuar con el estudio. En esto Pedro hizo una buena, ¿cómo se dice? Una transición. Primero habló de la verdadera profecía. En el final del capítulo 1 menciona, ¿verdad?, que tenemos la palabra profética más firme, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Entonces después dice que el 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La verdadera profecía de Dios es a través de la inspiración que da el Espíritu Santo a los hombres o mujeres que Dios escoge para usar como instrumento para traer su palabra. Esa es la verdadera profecía. Ahora en este capítulo 2, como tú bien dices, este capítulo 2 empieza a hablar no de los verdaderos, sino de los falsos. Y podríamos preguntar, bueno, pero si ya sabemos los verdaderos, no nos interesa los falsos. Es que los falsos es bueno que lo sepamos. Mire, la palabra dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Si tú conoces las maquinaciones de tu enemigo, sabes cómo defenderte de ellas. Eso cualquier estratega militar lo sabe. Tú sabes, vas a atacar o vas a recibir un ataque de alguien, pues tienes que conocer a tu enemigo, saber sus fortalezas, sus debilidades, de qué manera tú te puedes proteger, ¿verdad?, de un ataque de ese enemigo. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro enemigo, que es Satanás, y con los instrumentos que él usa, que a veces ellos mismos no saben que son instrumentos del enemigo, porque muchas personas en el nombre de Dios han inclusive hecho crímenes y asesinatos porque creen que están haciendo un servicio a Dios. Y el mismo Jesucristo se lo dijo a los discípulos, le dijo, muchos los matarán a ustedes pensando que están haciendo un servicio a Dios, pero realmente no lo están haciendo, porque Dios en su palabra no nos manda a matar a nadie. O sea, el que no cree igual que tú, predícale. Si se dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Que tú tienes que matarlo por eso, no, tú lo dejas y te vas y le predicas a otro, y así sigue. Y si eres perseguido en una ciudad, pues huye a otra y sigue predicando. Lo que no puede hacer es callarte la boca. Entonces, ¿qué pasa? Siempre Caín es el que mata a Abel. Abel no mata a Caín. O sea, ese crimen fue un crimen religioso también, por razones religiosas, porque Caín sintió celo de su hermano, porque el sacrificio de su hermano fue aceptado por Dios y el de él no. Entonces, ¿qué lo motivó a eso? Pues los celos, ¿verdad? Una motivación en base a que lo de él no fue recibido por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente obra haciendo eso, hace lo mismo y piensa que le está haciendo un servicio a Dios tremendo porque está eliminando un hereje, ¿verdad? Hace muchos años atrás, el Papa aquel, Juan Pablo II, pues hizo una declaración pidiendo disculpas por las persecuciones que había hecho la Iglesia Católica en los tiempos de la Inquisición, aunque esos tiempos todavía no han cambiado mucho porque sigue, pero de otra forma, que no se puede hacer de la forma como se hacía antes porque no hay el control que tenían antes. Pero entonces él dijo, pues lo sentimos mucho y esto, pero después comentó, pero al final pues eran unos pocos herejes, eran unos herejes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos?
Entonces el problema es ese, al hereje hay que matarlo. Pues no, la palabra no te manda a matar los herejes. No, pero en el Antiguo Testamento sí, pero nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia de Jesucristo. Amén. Y la gracia lo que dice es el que te hiera en una mejilla, pues ponle la otra. Amén. Si te acabaron las mejillas, pues vete. Entonces, la palabra del Señor nos manda a conocer cuáles son esos falsos profetas y falsos maestros. Amén. Y en el capítulo 2, el verso 1 nos dice, vamos a leer, y como siempre les decimos, estamos leyendo de una Reina Valera del 1865, una versión antigua. Amén. Dice, versiones antiguas hay varias, porque la de 1909 también es antigua y todo, pero hemos descubierto en todo este tiempo de ministerio y de servicio al Señor que esta versión es mucho mejor. Por razones que ahora mismo no las voy a decir, pero realmente en el tiempo que llevo estudiando este asunto de las versiones de la Biblia, he llegado a la conclusión que verdaderamente esta, me dicen, pero hermano, eso tiene tantas palabras de uso antiguo, esas palabras yo no las entiendo. Pues no es fácil. Mire, yo bajé en mi teléfono, en mi móvil, como dicen allá en España, bajé un diccionario de la Real Academia Española y las palabras que no entiendo las busco aquí, que no son tantas. Mire, la versión King James en inglés tiene muchas palabras de uso antiguo y hay un montón de gente que la usa sin problema. Es que a veces queremos que todo sea tan fácil y tan cómodo entonces sacrificamos unas cosas por obtener otras. Y yo no puedo sacrificar la palabra de Dios, unos mensajes, unas enseñanzas que hay aquí, para que por causa de que alguien use unas palabras que son más cómodas para entender, pero cambiaron el mensaje. Así no me interesa. Que prefiero entonces seguir con las palabras antiguas. Bueno, como ese no es el tema de ahora, seguimos aquí. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice, empero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, en la nación hebrea, hubo falsos profetas, eso es cierto. Así como entre vosotros, falsos enseñadores. Fíjense que aquí no dice maestro, dice enseñadores, es lo mismo. Que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Ya desde aquel tiempo, el apóstol Pedro y otros más que vamos a ver ahora, profetizaron que los tiempos, y prácticamente eso empezó desde hace muchos años, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, iban a introducirse en la iglesia del Señor. Amén. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, los versos 3 y 4. Y esa le escribe el apóstol Pablo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense, desde hace tiempo, se estaba profetizando que iban a venir falsos maestros, falsos enseñadores. Personas que predicarán conforme o enseñarán conforme a las concupiscencias, a lo que a la gente le gusta. Entonces, enseñar conforme a las concupiscencias quiere decir que en muchas ocasiones van a ir en contra de lo que la palabra enseña. Y eso no está bien. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. También dice cazando las zorras pequeñas, que son las que dañan las viñas. O sea, eso es un pequeño cambio ahí que no es, sí, esos pequeños cambios eventualmente siguen causando más y más problemas. Eso es como una bola de nieve que cae por una colina, empieza pequeñita y cuando llega abajo es grandísima. ¿Por qué? Porque siguió recogiendo por el camino. Y así pasa con estos falsos maestros que dicen que enseñan conforme a las concupiscencias de las personas y que esas enseñanzas van a llevar a desviar las personas de la sana doctrina de la verdad del Evangelio. Entonces, ¿tenemos que estar pendientes de eso? Pues claro que sí. Amén. Y el verso 2 dice, aquí en 2 de Pedro capítulo 2, dice el verso 2, y muchos seguirán sus perdiciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas personas seguirán a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, los van a seguir, porque son personas que hablan con una gracia especial, ¿verdad? Son atrayentes. Doctores, Y teólogos.
puede que tengan unos títulos. Tener título no es malo. El problema es que si tú tienes título, pero no estás enseñando la palabra como es, pues de nada te vale el título. Vendrá uno que no tenga ningún título, pero enseña la verdad y va a ser un trabajo para Dios mucho mejor, mucho más completo. Alabanza al Señor. Amén. Y el verso 3 dice, y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué hacen estas falsas enseñanzas? Porque quieren sacar provecho de las personas a las cuales engañan. Entonces les enseñan cosas que no son, pero ¿para qué lo hacen? Porque les interesa sacarle dinero, sacarle lo que pueda sacarle para ellos engrandecerse y decir, tú ves cómo Dios me bendice, mira todo lo que tengo. Amén. Wow. Claro, y en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones que están engañando a las personas para que le den dinero y le enseñan cosas extrañas, cosas raras que nosotros hemos escuchado muchas y usted posiblemente la han estado escuchando también, pero nosotros Dios nos manda a través de la palabra juzgar, filtrar toda esa cosa que se nos enseña, que se nos dice, para ver si eso es verdad. Okay. Ajá. En Hechos 20, versículo 28 en adelante dice, Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre él Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, el cual él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros graves lobos, que no perdonarán al rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán también hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Así que ya el apóstol Pablo los había también exhortado, sí, de que íbamos a tener estos falsos profetas, sí, y falsos maestros dentro de él. Ese incidente cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, que no quiso pasar a Éfeso, los mandó a buscar a donde él estaba porque quería estar menos tiempo, y ellos se despiden de él ellos lloran encima de él y todo, una tristeza tremenda. Pero Pablo nunca rehuía decir la verdad, aunque la verdad no fuera atractiva ni agradable. Y se los dijo claro. Ustedes ven que ustedes llorando están aquí tremendo. Cuando yo me vaya, se levantarán lobos rapaces, o como dice ahí, lobos. Mira, hermano, y esa gente, ¿de dónde se van a levantar? De medio de ellos mismos. Y perverso. Rapaces y perversos. O sea, que no es que van a venir de afuera, que se van a levantar desde mismo de adentro. Y Pablo se los dijo. ¿Y cómo Pablo sabía eso? Porque se lo reveló el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo le dice, dile esto, dile esto, dile esto. Y Pablo también le dice en ese mismo mensaje, tengo mis manos limpias de la sangre de ustedes. Amén. Todo se lo enseñé, y ustedes son los responsables ahora. Miren, es una cosa, en el tiempo antiguo, la iglesia primitiva no era una organización religiosa con una jerarquía tremenda, no, hermano. Pablo llegaba a los sitios, predicaba la palabra, se convertían las personas, se bautizaba, fundaba una iglesia, levantaba ancianos, personas que iban a estar a cargo de esas iglesias, y se iba. Después le mandaba cartas. Y ya está. Él no decía, pues yo soy aquí el superintendente, el qué sé yo cuánto. Que Dios me está usando a mí, sí, que no usted. Exacto. O sea, mire, esto no es una compañía. Santo. Esto no es una empresa. El CEO, yo soy el CEO. El que está sobre todo el mundo. No, hermano, no. Pablo fundaba las iglesias, dejaba a esas personas a cargo, oraba por ellos y le decía, ahora ustedes son los responsables de ahora en adelante. Yo no. Dicen que como Pablo no tenía, ¿verdad? No tenía redes sociales para enterarse de lo que pasaba. Y llamar y decir, mira, ¿qué está pasando esto? No, hermano. El Espíritu Santo se quedaba allí. Amén. Y el dueño de la obra es el Espíritu Santo. Amén. Ningún hombre es dueño de nada. Amén. Que sí. Y eso tenemos que meternos en la cabeza, porque llega el momento donde muchas personas piensan que yo soy un dueño, que yo aquí he hecho esto. Mira, todo lo que tú hayas hecho, lo hiciste para Dios, no lo hiciste para ti. La misma Biblia nos dice, todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Es para Dios. O sea, ¿cómo vamos a reclamar nosotros? Pues esto es mío.
Esto aquí hay que hacer lo que yo diga y cuando yo me quite, pues pongo mi descendencia que siga con esto. No, esto no es una monarquía. Esto no es una... Que yo no quito que alguna vez un pastor haya dejado un hijo, un yerno, o una mujer, o lo que sea. Puede ser, pero que sea Dios quien lo haga, no él. ¿Entienden lo que les digo? Si es Dios, no hay problema. Cuando no es Dios, sí hay problema. Entonces, estos falsos maestros encuentran siempre personas que lo siguen. Personas que están dispuestos, o sea, han puesto su mirada en esa persona, en ese hombre, y lo van a seguir. Aunque sea, mire, nosotros tenemos que empezar a meternos en esta palabra. Pablo decía que los más nobles eran los ¿de dónde era? Que todo lo que él decía lo buscaban en la palabra, los de Berea, los bereanos. Decía, todo lo que Pablo enseñaba, los de Berea buscaban a ver si era verdad que eso era así, en la palabra. Está en el libro de los Hechos. Entonces que nosotros debemos ser todos bereanos en ese sentido. Es que mi pastor sabe mucho, mi pastor, uy, eso es una eminencia de la Biblia. Pero busca la Biblia también tú. ¿Entiendes? Pues porque que él no se va a equivocar nunca. Él no se va a equivocar, no. No, hermano, no. Mire, infalible no es ni el Papa, así que imagínense esto. Tenemos que nosotros buscar, el único infalible es el Espíritu Santo, vuelvo a decir, el dueño de la obra, el Espíritu Santo. Y Él es el que decide todo eso, hermano. Alabanza al Señor. Amén. Amén. Entonces ya leímos 2 Timoteo 3:4, ¿verdad? Pues vamos a pasar al verso 2. Y muchos seguirán sus perdiciones, mire, muchos, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué se blasfema el Evangelio? ¿Porque el Evangelio es malo? No, el Evangelio es bueno. ¿Por qué? Por los falsos. Los cambian. Los falsos. Sí. Dice, pero esos son cristianos. Pues yo no quiero ser de eso. No, pero esos no son cristianos. ¿Entienden lo que les digo? ¿Por qué el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis habla tan terriblemente en contra de la gran ramera? Porque la gran ramera es un sistema religioso que ha existido muchísimos años, que lo que ha hecho es hacer perder la gente, que se pierdan en el infierno. Santo Dios. ¿Ves? Y todo el mundo dice el cristianismo. Eso no es cristianismo. Cuando yo me convertí al Evangelio, me acuerdo que todo el mundo decía, ¿y tú qué eres ahora? Pues yo soy cristiano. Pero cristianos no somos todos, no. Cristianos somos, como tú dijiste ahorita, los que hemos nacido de nuevo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esos son cristianos verdaderos. No cristianos de tradición. ¿Tú por qué eres cristiano? Pues porque mis papás son cristianos. Mi abuela y todo el mundo somos cristianos. En mi casa todos son cristianos. No, hermano, eso no es así. Amén. ¿Y el Evangelio qué es? Pues no sabemos. Y son cristianos. O sea, que a la hora de la verdad, eso no es un verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es el cristianismo de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo que aquí dice y se vive, eso es el verdadero evangelio. Pues mucha gente, por causa de ese falso evangelio que provocaron los falsos maestros, dice que ese evangelio, el camino de la verdad, será blasfemado. Blasfemado de los inconversos. Dice, eso está mal, eso no sirve. Pues claro, y tienen razón, pero no conocen el verdadero evangelio. Amén. Mira tú, si eso es tan cierto que vemos hoy en día como ¿verdad? Diferentes denominaciones dentro de la iglesia, ya sea la iglesia pentecostal, la metodista, la luterana, discípulos de Cristo, el bautista, y dicen, no, yo soy el que tengo la verdad. No, yo soy el que tengo la verdad. Cada cual a su manera dice que todos tienen la verdad, igual que el que es católico, el que es testigo de Jehová, el que es el mormón, todos tienen la verdad. No, la verdad es la mía, no la tuya. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. La verdad no es lo que diga el hombre. O sea, somos humanos y nos van a fallar y la gente va a cometer errores. Ellos tienen su otra manera de interpretar la Biblia también. Grande. Por eso es que no seguimos hombres. Nuestra vista no puede estar puesta en el hombre. Por eso hay que leer y puesta escudriñar. en el gran yo soy, en el invisible, Amén. el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en su palabra. Nosotros
según la revelación no es solamente para una persona, la revelación no es solamente para mí o para el hermano Carl o para Lionel, no, a través de su Espíritu Santo nosotros tenemos revelación de su palabra. Claro, ¿qué estamos haciendo para obtener esa revelación? ¿Qué intimidad estoy teniendo yo con Dios para que Dios me revele y me dé sabiduría cuando leo su palabra? Por eso es que Pedro nos exhorta que debemos crecer en conocimiento, en el conocimiento de su palabra. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso lo dice en el libro de Amos. Pues nosotros debemos de tener hambre y sed de su palabra. Amén. Sí. Eso nosotros de levantarnos en la mañana y quiero comerme este libro, así mismo como hizo Juan, comerse el libro. Así mismo debemos hacer nosotros con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando vengan estas falsas doctrinas y venga estos falsos profetas y estos falsos maestros a querer lavarnos el cerebro o a querer llenarnos el oído, no, lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque la verdad real la tengo yo en mi palabra. Este es mi filtro. Mi filtro no es, eso lo dice en Oscar 5.3. Sí. No. No, eso no es así, hermano. Por eso es que nosotros debemos todo, lo que digamos aquí, como ha dicho muchas veces el hermano Oscar, usted búsquelo en la palabra. Por eso es que la mayor, tratamos lo más posible de no le crea a él. Un versículo, le damos dónde está el versículo. Exacto. Para que usted en su casa con calma venga y repase todos estos versículos y los lea. Y ahí le pide dirección a Dios. Y entonces la palabra, ¿verdad?, le ministre. Y usted puede de esta manera, ¿verdad?, seguir adelante con una buena doctrina y enseñarle a otros, ¿verdad?, la verdadera palabra de Dios. Pues yo estaba viendo una noticia que en San Francisco, aquí en los Estados Unidos, en San Francisco, en California, nombraron una mujer obispo de la iglesia luterana, pero es una transgénero. Sí. O sea, tú la ves y tú crees que está viendo un hombre, pero es una mujer. Y ella está casada con otra mujer. Entonces tú dices, caramba, pero el luteranismo no fue el que empezó aquel movimiento de la reforma y todo. Pero el luteranismo hoy día, con muchas de esas denominaciones históricas de tanto tiempo, están así. O sea, han entrado tanta falsa doctrina, tanta falsa enseñanza. Esa mujer, pues eso, y ella dio un discurso y el gobierno muy contento porque por fin hay una obispo que está a cargo de varias iglesias, ¿no? Ella es como si fuera una supervisora de varias iglesias de toda aquella zona. Pues que es una mujer transgénero, una mujer que ahora se comporta como un hombre y vive como otra mujer casada, ya. Entonces, hermano, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues llegamos poquito a poco, hoy una mentirita, o después otra mentirita y todo eso, en un movimiento que empezó bien, que no eran gente, como les digo, empezaron gente porque querían buscar la verdad, y se organizaron y formaron ese grupo, el luteranismo, en honor a Martín Lutero, pero hoy día, pues estar allí y estar en otro, es más, hay iglesias católicas que son más honradas que esa, o sea, más fieles. Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es que se ha llegado a tan? Porque eso es una treta del enemigo que poco a poco introduce. El enemigo nunca hace ataques de frente y bien abierto. Hace poquito a poco y tira una cosita por aquí, mañana tira otra por aquí. Entonces la gente, eso es una bobería, déjala por ahí. Entonces esas boberías se van acumulando. Sí, le abrieron una puerta en algún momento y por ahí se coló. No, ahí es como vemos, como la iglesia, ¿verdad? Prefiere, el cuerpo de Cristo, prefiere estar bien con el mundo. Ajá. ¿Para qué? Para no tirarse en contra el mundo y que me digan, pues se me va a ir gente, voy a perder el dinero, porque empezamos por ahí, el dinero, se me va a ir gente, voy a perder el dinero, esta iglesia tan grande, ¿cómo la voy a pagar? ¿Cómo yo pagar esto? Entonces, pues estamos dejando de vivir por fe, para vivir de apariencia. Sí.
¿cuántos miembros yo tengo en mi iglesia? Yo tengo 1000 miembros, porque si tú lo que tienes son 5 o 10 gatos allí sentados. Sí. No, pero si todos somos la iglesia de Cristo, todos somos del cuerpo de Cristo, pues entonces nosotros debemos ser fieles a su palabra, a Él, no a lo que diga el mundo. El gobierno puede decirnos, no vas a abrir más las iglesias si tú no predicas lo que yo quiero. Sí, que todo Pues el no, mundo pues es cierra- bueno, pues cierra la iglesia. inclusivo. Inclusivo. Ajá, inclusivo. que todo es bueno, que esto, que hay que hacer, que Dios es amor y que ama a los homosexuales así como son, que no pasa nada, Que que el está muy infierno bien. no existe, que nadie, todos vamos para el cielo, ¿no? Todo el que muere lo mandamos para el cielo. Sí, No todo no. el que muere va para el cielo, ¿verdad? Exactamente. Lamentablemente es una triste realidad. Que si usted no lo sabía, pues hoy se entera. Ujú. El que va para el cielo es el que muere en Cristo. Por eso es que Amén. para nosotros morir es ganancia. Sí. Amén. Pero el que muere en pecado, el que muere en desobediencia, el cielo no es lo que le espera. Esa es la triste realidad, es que para donde vas para el infierno, a pasar una eternidad. Por eso es que nosotros debemos andar en obediencia y bajo la voluntad de Dios en todo tiempo. Para cuando Cristo nos llame a su presencia, nosotros saber que para donde vamos a ir es a morar con Él. Amén. Porque En el nombre de que Jesús. Maranata. siempre lo he dicho, ¿verdad? Y yo creo que lo he mencionado en otras ocasiones. Debemos de hacer una introspección en nuestra vida y decir, si Cristo viene hoy, ¿a dónde yo voy a ir? Mire yo. Esa pregunta debemos hacérnoslas a diario, todos los días, porque espiritualmente nosotros debemos saber cómo estamos. O sea, nosotros tenemos dos opciones, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, espiritual. O crecemos o retrocedemos. ¿Cómo crecemos? Pues una intimidad diaria con Dios, ¿verdad? Una búsqueda constante. ¿Cómo retrocedemos? Pues apartándome, andando en desobediencia, en No el buscando. pecado. No buscándolo. Exactamente. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Dejar de buscarlo. Retrocedo en lo espiritual. Al yo retroceder en lo espiritual, si Cristo viene o Cristo me manda a llamar, me voy a quedar, me voy a ir al infierno. Y si Cristo viene, me voy a quedar. Y lo que me espera es que no es bueno de ninguna manera. Ya sea que me quede o me vaya al infierno, lo que me espera no es bueno. Y si nosotros estamos constantes de eso, si dejáramos de estar pasándole la mano a todo el que viene, no te preocupes, Dios va a trabajar contigo. Amén, hermano, Dios va a trabajar con él. Eso es muy cierto. El Espíritu Santo va a trabajar con él. Pero nosotros somos responsables de decir la verdad y lo que está en su palabra. No podemos estar pasándole la mano a todo el que viene para que no se vaya o no se sienta. No, hermana, la palabra no soy yo, la palabra te confronta. Sí, Y la palabra es la que convence, no amén, nosotros. amén. Fíjense, algo que tú dijiste ahora mismo, es lo que íbamos a leer ahora en el verso 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los cuales la condenación ya de largo no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Santo Amén. Dios. Y el verso 4, porque ¿cómo escaparán ellos? Mire qué pregunta. ¿Cómo esta gente que hace esas cosas pueden escapar del juicio de Dios? Santo Dios. Pues mira lo que dice. Pues no perdonó Dios a los ángeles que habían pecado, mas antes, habiéndolos despeñados en el infierno. Quiero darle te lo voy a enseñar aquí, que tengo esta notita. Aquí pone tártaro, pero en las versiones anteriores lo que decía el infierno, pero es lo mismo. Con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. ¿A quiénes? Ángeles que habían pecado. A los ángeles pueden pecar. En un tiempo sí. En ese tiempo tenían libre albedrío. Y muchos decidieron rebelarse contra Dios y pecar. Siguiendo a su líder, Satanás, que en aquel tiempo se llamaba Luzbel o Lucifer. Amén. Entonces dice que habiéndolo despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Amén. Amén. Los ángeles, fíjese. Y pues Dios también no perdonó al mundo viejo, el mundo antiguo, mas antes preservó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, o sea que predicaba la palabra, y trajo el diluvio al mundo de malvados. Amén. Ya vemos dos casos donde Dios hizo justicia por personas por criaturas que se desviaron de la verdad. Amén. Prefirieron pecar, dice ahí. Tenemos a los ángeles que fueron
se rebelaron contra Dios y pecaron. Sí, los caídos. Después hablamos aquí, amén, que no perdonó el mundo antiguo, el mundo antediluviano, antes del diluvio, Sí. y sino que preservó a Noé, que era la octava persona. Es interesante, la octava persona, estaba pensando, en el mundo de los números, hay muchos números que tienen significado. Y el número 8 siempre significa que se va a continuar más adelante. O sea, se completó un ciclo y se va a comenzar otro. Y Noé fue la octava persona, fíjate. Usted lo ve en la música. En la música se habla de una octava. Y una octava son las 7 notas más la primera, pero una escala más alta. Más alto. Usted dice do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Este do es igual que este do, lo único que una escala más arriba. Quiere decir que se continúa con otra escala. Es como decir, sigue haciendo Otro nivel. El Señor Jesucristo, el día que resucitó, el día que se dieron cuenta que estaba resucitado, fue el octavo día. Fue el día después. No sé si me entienden. Amén. Dice el domingo. ¿Cuál es el séptimo día? Sábado. El sábado. No es el domingo. El domingo es el octavo. O sea, o el primero de la otra semana. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces siempre eso va relacionado a que hay una continuidad, que se continúa, que se sigue. No sé si me están entendiendo, pero es una notita con relación a ese comentario que hace del octavo. Okay. Entonces dice que eso fue otro juicio que Dios tuvo que hacer. Y el verso 6, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Condenó a las ciudades. Pero el verso 7 dice, y libró al justo Lot, que era perseguido de los abominables por la nefanda conversación o comportamiento de ellos. O sea, Lot vivía en Sodoma, sí es verdad, pero no vivía como vivían los de Sodoma. Él vivía en ese lugar, pero no compartía la conducta de los demás. Y dice, mire qué interesante lo que Pedro dice de Lot. Dice que era perseguido de los abominables por la nefanda conversación de ellos, la conducta. Y entonces el verso 8, que es un paréntesis. Porque este justo, de vista y de oído, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Él vivía allí, pero él afligía su alma día a día, viendo la conducta de esa gente que vivía en ese sitio. O sea, tú puedes vivir en el sitio más malo de la tierra, en el vecindario más peor del mundo, pero tú no vas a compartir Lo mismo que ellos hacen. el comportamiento de ellos, y tú más bien lo que haces es aflige tu alma. Tú dices, Dios mío, pero mira cómo esta gente vive. Señor, por favor, arregla esto, cámbialo, haz algo. ¿Entiendes lo que te digo? Lo que tú no puedes decir es como tú estabas comentando ahorita. Pues así, pues está bien. Es que ellos son así. Ellos son así, ya está, ¿no? Es como uno entrar en una conducta de conformidad con lo que se está haciendo allí. Tú nunca puedes vivir así, porque tú no eres así. Y el Dios que tú le sirves es un Dios que aborrece eso. Amén. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Amén. Entonces, ¿por qué Dios libró al justo Lot? Porque afligía su alma cada día por las cosas que pasaban allí. Santo Dios. Y Dios lo sabía. Él está allí, pero Él no está allí a su agrado, a su gusto. Él está allí afligiendo su alma cada día. Fíjese, si Él estaba en la entrada de la ciudad, cuando llegan los dos ángeles, que llegaron como hombres, no llegaron como ángeles, con las alas así, ¿no? Como dos hombres normales. ¿Qué hacía Él en la entrada? Pues, persona que llegaba a esa ciudad a pasar la noche, Él decía, no, tú te vas a mi casa y la pasas allá para que mañana te puedas ir tempranito. Porque si te quedas a dormir fuera, no vas a sobrevivir. Fíjense, al punto que ha llegado Él de sacrificarse de esa manera por la gente que pudiera llegar. Por eso que la Biblia dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y entre ellos, Lot fue uno de ellos. Hospedó ángeles y no sabía que eran ángeles. ¿Por qué? Porque Él quería el bienestar de esas personas que pasaban por allí. Amén. Entonces, alabanza al Señor. Amén. El verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día de juicio. Dios sabe hacer eso. Dios es justo.
Amén. Amén. La justicia de Dios no permite, amén, que un injusto se quede sin recibir su juicio y librar a los piadosos. Esto es tipo también de lo que va a suceder pronto, del arrebatamiento. Si tú vives en una sociedad como la nuestra, que son sociedades que están aprobando todo tipo de perversidad, que todo el mundo tenga que ver las cosas como ellos la ven, porque si no, pues tú eres un homófobo, tú eres lo que sea, te ponen 1000 nombres. Sí. Entonces tú eres la persona más mala de la tierra. Tú no quieres la diversidad. No. Sí, la diversidad siempre la ha habido y siempre la habrá, pero yo no tengo que dar la aprobación por eso. Y sentirme a gusto. Y decir, sí, ellos tienen su derecho a hacer todo eso. Y tienen derecho también a arrepentirse y convertirse al evangelio. Pero si le predicas, entonces el malo eres tú. Y todo el peso de la ley te va a caer a ti encima. Fíjense cómo estamos. Pues tenemos que tener la actitud de Lot. Una actitud de afligir nuestro corazón cada día viendo las cosas que están pasando. Santo. Amén. Amén. Leo Judas, perdón, Sí. Leo Judas 6. Sí. Sí, perdóname. Fíjate que lo Era en tengo el acá arriba. 4, sí, era en Ok, el 4. vamos a leer Judas 6, sí. Y que a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su propia habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas para el juicio del grande día. Eso es el cumplimiento de lo que se mencionó aquí, que los ángeles, que fueron los primeros que fallaron, dice que los reservó para lugares de oscuridad. Amén. Amén. Dice, los ángeles que habían pecado antes habiéndolos despeñados en el infierno. Estos ángeles son unos ángeles, son unas criaturas angelicales que tenían una propiedad, es lo que yo entiendo, que Dios no los pudo dejar por ahí sueltos. Y la propiedad era que podían materializarse. Entonces, ¿qué pasa? Dios dijo, esto es muy terrible, los voy a meter allá abajo, pero los va a soltar en un momento dado. Todavía están abajo, los va a soltar. ¿Dónde los va a soltar? Búscate Apocalipsis capítulo 9, versos del 1 al 6, para que ustedes vean que sí van a ser sueltos. Apocalipsis 9, los versos del 1 al 6, una de las plagas que vienen en la gran tribulación es que van a soltar unas criaturas que están encadenadas. Del 1 al 6. En el abismo, sí. Sí. Voy. Ajá. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella caída del cielo en la tierra, y a aquel fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió un humo de pozo como el humo de una grande hornaza. Y el sol y el aire fue oscurecido por razón del humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y fueles mandado que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Fíjense, eso no son saltamontes de eso, no. que salen de ahí, porque pues se van a comer la vegetación y las matan. No, esos son unos demonios. Y ellos le dan una descripción de cómo son. Esos demonios fueron guardados en ese abismo, fueron en esas prisiones, porque no se les permitió estar aquí arriba en la tierra. Otros demonios que no tienen las cualidades de estos, sí están por ahí sueltos. ¿Por qué? Porque, como vuelvo y le explico, esta categoría de ángeles caídos, estos ángeles caídos pues pueden adoptar un cuerpo físico. Dice que van a atormentar a las personas. Pero entonces usted me dirá, pero hermano, entonces eso pudieron haber, se pudieron haber reproducido con las mujeres y tener hijos y todo. No, porque ningún ángel, según el Señor Jesucristo, y está en su palabra, en uno de los evangelios, ningún ángel puede, dice, no puede ni casarse ni darse en casamiento. O sea, los ángeles no se crearon para reproducirse. Los ángeles no tienen el sistema reproductivo como los seres humanos, como los animales, porque ellos no se hicieron con ese propósito. ¿Me están entendiendo?
Se los digo porque ahí por ahí, y estamos hablando de falsa doctrina y falsas enseñanzas, está ahí por ahí mucha idea de que los demonios se procrearon con las mujeres y tuvieron unos hijos, en Génesis 6 que habla de eso. Pero mire, eso no, los hijos de Dios que menciona ahí no son demonios, los hijos de Dios, nada más pensando en demonios, sino que se refiere, si usted se lee el capítulo anterior, le está hablando de la descendencia de Adán y de Set. O sea, de Set, de ahí en adelante, dice que Set, de ahí en adelante, la gente empezaron a llamarse del nombre de Jehová. Entonces son los hijos de Dios. ¿Y cuáles son las hijas de los hombres? Las hijas de los hombres, la descendencia de Caín. Ahí no hay ángeles envueltos en nada. En Marcos 12, 25. Ajá, ¿qué dice? Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán ni se darán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Amén. Los ángeles, acuérdense, toda la creación angelical, no toda se rebeló contra Dios. Una tercera parte se rebeló, 2/3 partes se mantuvieron fieles a Dios. Amén. Pero son el mismo, o sea, son la misma creación. Ninguno ni se casa ni se da en casamiento. No fueron creados para reproducirse y no pueden. ¿Por qué? Porque ellos fueron hechos para vivir eternamente, no necesitan reproducirse. ¿Ve lo que les quiero decir? Entonces, esos ángeles que están ahí serán sueltos, que lo menciona, serán sueltos en ese tiempo. Amén. Y léete ahora Judas 7, por favor. Adiós. Vamos a hablar ahora de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente en pos de otra carne, fueron puestas, por ejemplo, habiendo recibido la venganza del fuego eterno. ¿Por qué Dios derramó un juicio sobre esas ciudades? Porque siguieron desenfrenadamente carne extraña. Como dice ahí, carne extraña, ¿no? En pos de otra carne. Otra carne. Sí. ¿Qué otra carne? ¿De qué está hablando? Pues que está hablando de que hombres que estaban teniendo relaciones sexuales con otros hombres, eran hombres homosexuales. Santo Dios. Eso Dios lo aborrece. Ay, hermano, pero hay que ser de amor. Mire, si para venir a Cristo puede venir como quiera, hasta así puede venir. Amén. Pero ¿sabe lo que va a hacer Dios? Dios lo va a cambiar. Amén. Porque no puedes seguir viviendo en pecado. Después que estás en Cristo, no vas a seguir pecando. Como le dijo el Señor Jesús a la mujer adúltera. Dijo, vete, pero no peques más. No peques más. Yo te perdono, sí, te perdono, pero no vayas a pecar más. O sea, Dios nos perdona, pero tenemos que hacer unos cambios en nuestra vida y el Señor nos va a ayudar a hacerlo. El Espíritu Santo Amén. nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Quiere decir que, fíjense, ese tipo de mensaje actualmente se está viendo con malos ojos y posiblemente se prohíba de tal manera que inclusive los pastores no puedan hablar de este tema, decir eso. Santo Dios. Dice, tú no puedes decir eso porque tú tienes que ser inclusivo. Yo no quiero ser inclusivo, yo quiero ser exclusivamente para Dios y su Amén. palabra. Eso sé, yo quiero ser exclusivo de Dios. Porque hermano, ciertamente, vuelvo y les digo, y las cosas no están mejorando. Dice la Biblia que todo irá de mal en peor. Amén. Y el que tú te mantengas fiel te costará persecución. Porque Jesús lo dijo. Aleluya. El que quiera vivir piadosamente, de hecho lo vamos a leer aquí. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Quiere decir, hermano, que esto cuesta. Amén. Pero vale la pena, vale la pena. El premio que nos que espera, bien vale la pena el esfuerzo Gloria que a se haga. Dios. No le falles a Dios. Amén. Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Santo Dios. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Amén. ¿Que tú prefieres que te confiesen o que te nieguen? Alabanza al Señor. Amén. Entonces, ahí se habló de Sodoma y Gomorra. Dice que las tornó en ceniza, las convirtió en ceniza. Y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Es un ejemplo. Lo que pasó con esas ciudades es un ejemplo a las demás poblaciones del mundo, pueblos humanos, lo que sea, que vivan de la misma forma, de la misma manera. Amén. Ejemplo. Gloria a Dios. Entonces vamos a volver al verso 10. Vamos a seguir donde estábamos hace un momentito.
Dice, y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y menosprecian las potestades, siendo atrevidos contumaces que no temen decir mal de las dignidades. Amén. Como quiera que los mismos ángeles, mire lo que dice aquí, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles no hacen eso. Y en la Biblia hay un ejemplo. En Judas también. Léete Judas del 8 al 10. Yo no digo Judas capítulo 1 ni capítulo 2 porque Judas lo que tiene es un capítulo. Exacto. Y yo lo que digo es el libro y los versículos. Okay. Judas del 8 al 10, ¿qué dice? Y semejantemente también estos adormecidos, inmundos, ensucian su carne y menosprecian la potestad y ultrajan las glorias. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, antes le dijo: el Señor te reprenda. Mas estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como animales sin razón. Entonces, fíjense, ¿puede un cristiano estar maldiciendo? Pues ahí me dicen a mí que no. Y sin embargo, hay líderes religiosos que maldicen. Yo conozco uno bien famoso que se hizo famoso en la televisión por una maldición que echó. Que todo aquel que hablara mal de él, pues él echaba una maldición. Y salió en la televisión. Y yo digo, Dios mío, Señor, pero eso es tuyo. ¿Cómo yo, un siervo de Dios, le va a echar una maldición a alguien porque hable mal de él? Porque debe orar por él para ver si Dios lo toca o lo perdona. Pero no le va a echar una maldición. Amén. Y fíjense que dice que el arcángel Gabriel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Yo digo, bueno, ¿sabe que la Biblia dice que Moisés murió en el monte Nebo, pero nadie lo enterró un ángel? Pues ahora sabemos que el ángel fue Gabriel. Y que hubo una lucha. Dice Miguel. Miguel. ¿Miguel dice? Sí, arcángel Miguel. Miguel, perdóname. Miguel, me equivoqué de arcángel. Entonces, ¿por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? ¿Para qué? ¿Para qué tú crees? Para que después lo idolatraran. Imagínate el negocio que hubiesen hecho. Esto es pelo de Moisés, este es de la barba y este es de la cabeza. Estas son las uñas, esto es tremendo. Tú compras eso y te lo llevas a tu casa y eso te va a traer una suerte tremenda. Esto es mejor que las patitas de conejo. Pues entonces, en vez de darle la gloria a Dios, que fue el que lo sacó de Egipto, hoy en día es capaz de que no, Moisés fue el que abrió el mar. Sí, ese es el ídolo. Y Mira, ya hermano, sacaban a la gente de la verdad. mira, era así el diablo. Confundían a la gente. El diablo lo que quería era, con el cuerpo de Moisés, hacer un tipo de ídolo. O algún tipo de, ¿cómo que se llama esto? Que tienen los católicos que se guardan así, pedazos de trozos de la cruz, los clavos de la cruz, o las reliquias. Esto es una reliquia. Dice, ¿y esa iglesia es famosa? Sí, ahí están los dientes de Moisés. O del apóstol Juan, están ahí. Entonces, o las sandalias que él usó cuando pasó el Mar Rojo. Entonces, fíjense, eso a la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, pues eso los atrae y van allí a eso porque está allí. Fácil, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y se llena la iglesia. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tú pongas tu mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. No en los instrumentos que Dios use, que lo usó. Gloria a Dios, que se vaya para el cielo y esté feliz allá arriba. Pero no ponga los ojos en esa persona. Amén. Amén. Entonces, vamos al verso 12, ¿verdad? Sí. Mas esto diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas. Fíjense que no lo digo yo, que está ahí la Biblia. ¿Sí? Como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción. Lo que se refiere son a animales. Dice, una bestia bruta es un animal, como decir el burro, el caballo, ¿entiendes? El buey, la vaca. Son animales que para lo que sirven para nosotros los seres humanos, dice ahí, que naturalmente son hechas para presa y destrucción. Como eso, perecerán enteramente en su propia corrupción. Amén. Diciendo mal de las cosas que no entienden.
recibiendo el galardón de su injusticia, reputando por deleite poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus propios errores. Fíjese al punto que se llega cuando hay una falsa enseñanza, un maestro falso que está enseñando cosas que no son, pues se llega a este punto. Amén. Recibiendo el galardón de su injusticia, reputando por deleite poder gozar. Lo que quiere es gozar de los deleites cada día. Yo quiero gozar la vida. Por eso quiere Ricky Martin, vivir la vida loca. Amén. Pero un cristiano, yo digo, pero ¿cómo nosotros los cristianos vamos a estar en ese espíritu? Señor, reprenda al diablo. Amén. Señor, lo reprende. Entonces el verso 14. Y teniendo los ojos llenos de la adúltera, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en la codicia, siendo hijos de maldición. Y alguien me dirá, pero hermano, tú no tienes amor. Tú has hecho unos comentarios y unas expresiones que la verdad es que, no, mira hermano, si al hacer esa expresión, ese comentario, yo logro que alguien despierte y diga, espérate, es verdad, yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Pero a mí me gustaría que esa gente se convirtiera al evangelio. Amén. Eso sería un avergonzar al diablo que los usó tanto. Señor, lo reprende. Después que el diablo los use tanto y todo, que esa persona diga, pues yo ahora le voy a servir a Dios. Amén. Amén. Eso sería tremendo. Amén. Amén. Eso sería lo ideal. El verso 15. Que dejando el camino derecho han errado. Mire esto es otra cosa. Dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam aparece en la Biblia como un supuesto profeta de Dios, que ese profeta, pues de pronto adquiere un deseo de ganancia, de tener, ¿verdad?, dinero, tener riqueza. Entonces, en vez de servir y obedecer a Dios fielmente como debió haber sido, pues se vendió a un hombre que le ofreció mucha riqueza y todo. Vamos a leer en Judas 11, ¿qué dice? Judas habla mucho de las mismas cosas que habló Pedro. Judas 11, ¿qué dice? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y han venido a parar en el error primero de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas lo lleva más lejos, menciona 3. Y esas personas son personas que supuestamente empezaron bien, pero después se desviaron, se fueron tras enseñanzas falsas. Por eso se habla mucho de los falsos maestros, porque o siguieron un falso maestro o ellos se convirtieron en un falso maestro por recibir ganancias, remuneración. Amén. El problema de Balaam es que, como no pudo maldecir al pueblo de Israel, pues entonces le enseñó a Balac, el rey de Moab, le dijo, pues mira, hay una cosa sencilla, tráele muchas de esas miles muchachas bonitas que tú tienes ahí, tráeselas a estos jovencitos hebreos para que tú veas, cuando fornique con ella, Dios mismo los va a enjuiciar. Efectivamente. O sea, como no pudo maldecirle, le dio un consejo para que entonces él, mire, cuando el problema de afuera lo resistimos y no nos vence, ahora el enemigo va a tratar de poner un problema desde adentro. ¿Y por qué el problema desde adentro? Porque ellos vieron las jóvenes y las codiciaron. Si hubiese sido un enemigo con una lanza, ellos hubieran luchado con él. Pero vienen unas muchachas bonitas y preciosas y dicen, oh, pero qué bonitas son. Pero bueno, mira. Entonces, fornicaron. Hicieron también yugo desigual, cosas que Dios aborrece. Porque eran mujeres idólatras, eran mujeres. Y dicen, no, que eran de Moab, pero si de Moab era, ¿cómo se llamaba aquella muchacha que vino con su suegra? Ruth. Gracias. ¿Y por qué Dios aceptó a Ruth y no aceptó a esta? Porque Ruth se convirtió al Dios de Israel. Ruth le dijo a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Yo oigo eso y Dios mío, Señor, esa es la manera correcta. Tú puedes ser del pueblo más malo de la tierra, pero si tú te conviertes al Dios nuestro, al Dios todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, amén, a Jesucristo, Amén. tú eres salvo. Amén. Alabanzas al Señor, aunque haya venido de donde haya venido. Amén.
Amén. Alabanzas al Señor. El verso 16. Mas recibió reprensión por su misma transgresión. La muda bestia, la burra donde iba montado el asno, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y después dice, estos son fuentes sin agua. Todos esos falsos maestros, todos esos falsos profetas. Nube traída de torbellino de viento, para los cuales está guardado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. O sea, están causando daño, están engañando multitudes. Amén. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que de alguno es vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Prometen muchas cosas, pero están prometiendo cosas que ni ellos mismos las tienen. Amén. Entonces, como dijo Jesús a los fariseos, son ciegos, guías de ciegos, caen juntos en el hoyo. Porque el que lo está guiando Dios está más ciego que el que está siendo guiado. Santo Dios. Alabanzas al Señor. Ahora mire bien esto, y con esto acabo estos 3 versículos. Y vamos a hablar ahora de personas que empezaron bien, que fueron de bendición por un tiempo. Oiga eso, fueron de bendición. Pero luego se apartaron y se vuelven a la basura de la que salieron. Y ahora, peor que antes. Empezó con el verso 20. Porque si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que las del principio. ¿Oyeron eso? Por lo que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mire, hermano, esto es bien terrible, porque la gente se pierde, porque nunca han escuchado el evangelio como pasa, y bueno, se van a perder. Pero imagínense una persona que conoció el evangelio, que lo vivió, que lo disfrutó, y ahora resulta que se desvió. Santo Dios. Y dice que la condición al final viene a ser peor que al principio. Y con este verso 22 terminamos, que es el que lo mejor, el mejor lo resume. Este es el mejor que lo resume. Empero les ha acontecido lo que por un verdadero proverbio se suele decir. El perro es vuelto a su vómito y la puerca lavada es tornada al revolcadero del cieno. Amén. Fíjense, hermano. Alabanzas al Señor. Amén. ¿Le ha pasado eso a alguien? Sí, a mucha gente. Yo escucho cantantes cristianos, pastores y muchas cosas, que antiguamente eran una bendición escucharlo. Dicen, pero qué tremendas canciones. Pero usted lo escucha ahora, y algunos dicen que ahora ellos tienen dudas sobre la Biblia, si eso es la palabra de Dios. Yo digo, pero, y esto no fue una bendición, y son pastores ahora. Wow. Yo digo, pero ¿cómo es esto? Que habiendo sido de gran bendición, que habiendo sido de esto, ahora resulta que ni saben si son cristianos o no. Wow. Alabanza al Señor. Amén. Pues ciertamente vamos a cuidarnos de esto. La palabra nos advierte y nos dice que de estas cosas, de estos falsos maestros, falsos profetas, tenemos que apartarnos y cuidarnos. Amén. En nuestras manos está el decidirlo hacerlo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí el estudio. Ya la semana que viene seguimos con el capítulo 3. Amén. Acuérdense Sí, que se están subiendo estos estudios al canal de YouTube y también están en Facebook, ¿verdad? Sí. Y recuerden también que tenemos un canal en una plataforma que se llama Telegram. Amén. Porque hay enseñanza y hay información bien interesante que no podemos poner ni en Facebook ni en YouTube porque nos cierran el canal. Hermano, pero que usted está poniendo ahí, qué cosa tan fea de haber sido. Pues fea no es, buena. Lo que pasa es que los dueños de estas plataformas sociales no están de acuerdo con unas cosas que nosotros como cristianos tenemos que hablar de eso también y enseñarlas. Amén. Porque son de bendición para el pueblo. Así que, ya saben, en las tres plataformas se llama igual.
Ministerio Bíblico Pan del Cielo. Ministerio Bíblico Pan del Cielo. Amén. Y ya les dije, están en Facebook, YouTube y en Telegram. Dios les bendiga. Amén. Bueno, hasta la próxima semana. Recuerden, ¿verdad? Si quieren estudiar el capítulo anterior, búsquenlo en YouTube. Yo creo que se les va a hacer más fácil buscarlo en YouTube que en Facebook, porque ya nuestro hermano Carlos tiene dividido por libros en las carpetas, y pues entonces puede estar más accesible. Amén, es verdad. Nada, los esperamos la semana que viene, si Dios lo permite, y vamos ahora con el capítulo número 3. Que Dios les bendiga, rica y abundantemente. Hasta la próxima. Amén.